Hola a todos y a todas, nos vemos nuevamente en una nueva clase, la clase número 9 de esta materia que es Introducción a las Biotecnologías y los Bioprocesos del Diploma en Biotecnología y Negocios de la Universidad Nacional de Quilmes. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de industria biotecnológica, particularmente en salud y diagnóstico. Las clases que vienen vamos a estar cubriendo distintas industrias biotecnológicas, ya vamos a poner el foco y nos vamos a centrar en hablar entonces de industria y particularmente durante esta clase entonces vamos a hablar de salud y diagnóstico. Para empezar, entonces, vamos a hablar un poquito de la bioindustria a nivel mundial, que es algo que hasta ahora no habíamos charlado. Como pueden ver en el presente gráfico, que es extraído de un informe sobre trends en biotecnología, en la industria biotecnológica a nivel mundial en general, en las distintas áreas a nivel global, lo que pueden ver es que en 2023 la industria de la biotecnología fue de 1.38, esto contado en trillones de dólares, y que se estima que para 2033 la industria va a pasar a ser 4.25 trillones de dólares. Es decir, estamos hablando de, más de triplicarse esta industria. Esto es lo que los inversores y la gente que se encarga de estudiar los mercados está estipulando para lo que es el mercado de la biotecnología. Por lo tanto, podemos decir que, como venimos diciendo en estas clases, la biotecnología es un área en profundo crecimiento, no solo a nivel tecnológico, sino que se estima que la industria, ¿sí?, y el dinero que la industria biotecnológica genera va a prácticamente triplicarse, cuadruplicarse en los próximos 10 años. Acá un breve resumen también extraído de otro informe similar que hace un estudio de la biotecnología actual y en los próximos 10 años. Un breve resumen sobre cómo son las características de este mercado biotecnológico. Sí, lo que pueden ver es que este mercado biotecnológico tiene un nivel medio de concentración y que está, por supuesto, como podemos ver del gráfico anterior, en un nivel alto de crecimiento, ¿sí?, y en un nivel de crecimiento acelerado del mercado. Me quiero detener, por un lado, en estas descripciones de las características del mercado. Por un lado, podemos decir que, como era de esperarse y como un poco venimos charlando en las clases pasadas, es un mercado que tiene un alto nivel de innovación. Y por otro lado, esto me parece algo muy interesante a destacar, el mercado biotecnológico a nivel mundial tiene un alto nivel de lo que se conoce como Merge and Acquisition. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente lo que pasa mucho dentro del mercado de la biotecnología es que las grandes firmas, es decir, los grandes jugadores, los grandes actores de este ambiente, tienden mucho a unirse entre sí o a comprar firmas más pequeñas. Y esto, bueno, le da una característica muy particular al mercado de la biotecnología, ya más adelante cuando charlemos de empresas del tipo startup y bueno, del concepto de spin-off, entre otras cosas, vamos a retomar un poco este concepto. Bueno, no es un mercado que se destaque por tener mucha sustitución de productos, sino que al contrario, más bien se dedican a generar productos nuevos, bueno, y tiene un alto impacto en lo que es las regulaciones. Si hablamos del mercado a nivel mundial de la biotecnología, dividido por áreas, digamos, donde mayormente se encuentran concentradas las industrias biotecnológicas es en América del Norte, ¿sí?, particularmente en Estados Unidos, ¿sí?, estamos incluyendo Estados Unidos, Canadá, toda América del Norte, pero particularmente quien más tracción es Estados Unidos, luego en Europa, y finalmente, como pueden ver, sí, el tercer gran actor es Asia-Pacífico. Este es un actor que está empezando a tener cada vez más fuerza dentro de lo que es el mercado de la biotecnología, como pueden ver en el siguiente gráfico. Si ustedes se fijan, esto es un resumen de lo que les acabo de mostrar, ¿sí? El tamaño del mercado en 2023, el tamaño que se estipula para el mercado en 2033, cuál es el mercado más grande, es Norteamérica, pero acá dice claramente cuál es el mercado que está creciendo más rápido dentro de la biotecnología y aclaran que es Asia-Pacífico. Y esto era lo que les quería mostrar, como pueden ver en el siguiente mapa, sí, es el mercado dentro de lo que es la industria de biotecnología que más rápidamente está creciendo. ¿Y esto a qué se debe?
Se debe, por un lado, porque hay una alta inversión en biotecnología de la salud. Y esto ya nos empieza a insertar en la temática de la clase de hoy, ¿sí? Por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos años es que India se está centrando mucho en la generación de vacunas y terapias de diagnóstico que le están posibilitando insertarse como un gran actor en el mercado. Por otro lado, hay un alto crecimiento de inversiones en general. Hay una mejora y una modernización de la infraestructura de salud en esta región, lo cual por supuesto impacta, ¿sí?, en la demanda de tecnologías, es decir, cuando se moderniza las áreas de salud, las instituciones, por ejemplo los hospitales, estos se comienzan a convertir en demandantes de tecnología y esto hace que haya un gran crecimiento dentro de lo que es el mercado biotecnológico en estas zonas. Y finalmente la importancia de iniciativas gubernamentales que están empezando a ver en la región de Asia-Pacífico, como por ejemplo agilizar las vías reglamentarias de determinados medicamentos, la estandarización de estudios clínicos, mejorar políticas de reembolso, bueno, y acelerar los procesos de producción de productos. Finalmente, como en todo mercado, la biotecnología no es la excepción. Las decisiones y las estrategias de expansión que toman los grandes jugadores, y cuando hablamos de los grandes monopolios dentro de lo que es la biotecnología, y particularmente en este caso de la biotecnología de la salud, lo que ha pasado, por ejemplo, es que una serie de grandes empresas han abierto subsidiarias o se han instalado en la región de Asia-Pacífico. Entonces, por ejemplo, para traerles un ejemplo, en 2022 Moderna ha expandido su red comercial y abrió una serie de subsidiarias en Malasia, Singapur, Hong Kong y Taiwán. Y estas cosas, por supuesto, tienen impactos en los mercados y están haciendo que la región crezca muy rápidamente, ¿sí? Porque es importante también entender el crecimiento de la región de Asia-Pacífico, porque cuando uno ve los crecimientos de determinados mercados a nivel mundial, y particularmente el de la biotecnología, que es el que nos interesa estudiar a nosotros, puede pensar en estrategias de emulación para el crecimiento de las regiones en las que vive o en las que quiere construir o en las que quiere pensar en instalar una industria. Entonces, bueno, también estudiando la manera en que Asia-Pacífico está creciendo, es importante esto para la región LATAM, para dentro de lo posible pensar cómo el día de mañana se podría ajustar estas formas de crecimiento a nuestra región y pensar también en políticas públicas. Entonces, bueno, si bien estamos hablando de el mercado de la biotecnología en general, ya acá aparece una punta, sí que es que, por ejemplo, el crecimiento del mercado biotecnológico en Asia-Pacífico tiene mucho que ver con el crecimiento particularmente del mercado biotecnológico en salud. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes, por ejemplo, en este gráfico, si bien dice biofarmacias, ¿sí?, dice bioinformáticas, bioservicios, bioagricultura, bioindustrias y biofarmacias, y en este gráfico en particular también podemos encontrar dentro de bioindustrias algunas cuestiones de salud. Lo que pueden ver es que ya el mercado biofarmacéutico es el que más tracciona, es el más alto dentro del mercado biotecnológico a nivel mundial, es prácticamente la mitad, y por ende va a ser el que más tracciona el mercado biotecnológico en general. Entonces muchas veces cuando hablamos de mercado biotecnológico hay muchas cosas que las tracciona el mercado biotecnológico de la salud, y que son muy similares. Si bien a lo largo de las clases vamos a ir cubriendo las particularidades de cada uno, es importante que sepan que el mercado biotecnológico en salud y diagnóstico y biofarmacéutico, todos esos tres juntos, es el más grande dentro de lo que es la industria biotecnológica a nivel mundial. Acá sí lo pueden ver mucho mejor en este gráfico. Este gráfico está un poquito feo porque faltan los porcentajes, pero acá pueden ver que ya a simple vista se ve que lo que es, en este caso sí ellos dividen el gráfico en salud en general, ¿sí? Entonces tenemos salud, agricultura y alimentos, ambiente, bioinformática, procesos industriales y otras áreas. Y ya ven que salud es más de la mitad. En esta clase particularmente nos vamos a centrar en lo que es salud y diagnóstico. En la clase que viene vamos a ver industria biofarmacéutica, pero también van a ver que hay algunas cuestiones, por supuesto, que se tocan, ¿sí? Grandes actores que son farmacéuticas también se encargan de desarrollar test de diagnóstico, por ejemplo, o estar en el mercado de la salud en general. Pero bueno, en esta clase quiero destacar que puntualmente vamos a centrarnos en salud y diagnóstico. Entonces, bueno, el mercado de la salud es más de la mitad del mercado biotecnológico a nivel mundial. Acá este es un gráfico muy interesante porque nos muestra el mercado biotecnológico puntualmente por técnica, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, lo que podemos ver es que desde 2020
hasta 2023, ¿no? Y lo que se proyecta hasta 2030, las técnicas que más velozmente están creciendo son las asociadas a la secuenciación del DNA, ¿sí? Luego tenemos, por supuesto, las técnicas de ingeniería de tejidos y regeneración, como vimos hace 2 clases, son técnicas que están tomando muchísima potencia. Y bueno, luego una serie de técnicas que también están creciendo, pero vemos que hay algunas que no están creciendo exponencialmente, sino que más bien se mantienen, como puede ser, por ejemplo, las técnicas de PCR. Si bien están creciendo, no están creciendo tan velozmente como las técnicas de secuenciación del DNA. Y esto es muy interesante porque nos está mostrando también cuáles son los trends a nivel tecnológico que los inversores y los mercados consideran que van a ser los mejores para poner plata el día de mañana. Y esto es algo muy importante cuando uno quiere comenzar a pensar en fundar una empresa. No solo, como hemos visto en clases pasadas, que hemos mencionado y vamos a seguir profundizando en esa temática, estudiar la situación de la problemática que yo quiero resolver y cuál es la mejor tecnología que puede ajustarse a esa problemática, es decir, hacer un estudio de la situación, sino también pensar en qué es lo que están mirando los mercados a la hora de invertir. Y eso es fundamental cuando uno quiere poder tener una empresa biotecnológica que se sostenga en el tiempo. Bien, entonces, ¿a qué se debe este alto crecimiento que está habiendo en los últimos años y estos trends que los mercados están viendo de qué va a haber de acá a 10 años con respecto al crecimiento de lo que es la industria biotecnológica en salud? Por un lado, por supuesto, lo que siempre hablamos, que a veces suena repetitivo, pero es una realidad, la pandemia de COVID-19. La pandemia permitió que haya un gran crecimiento en desarrollo de vacunas y nuevas técnicas en biotecnología en general. Por ejemplo, solo durante 2021 hubo una producción de 11 billones de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2. Esto es una enormidad. Entonces, por supuesto, ese crecimiento que ha habido a nivel tecnológico y que ha permitido desarrollar nuevas técnicas está teniendo un impacto en la actualidad y lo va a tener en el futuro. Por otro lado, el crecimiento de las inversiones en I+D a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, solo las terapias génicas y celulares han recibido 23.1 billones de dólares de inversión a nivel global solo durante 2021, lo cual ha permitido un crecimiento del 16% respecto al 2022. Y si pensamos en el gráfico anterior que les mostraba recién, las terapias génicas y de desarrollo de tejidos, por ejemplo, van a crecer cada vez más en los 10 años que se vienen. Otra de las razones por las cuales está creciendo mucho la biotecnología en salud tiene que ver con el crecimiento de los avances en investigación. Esto, bueno, obviamente va de la mano con lo que decía de la pandemia, pero estos avances son previos a la pandemia. Sí, en la pandemia vimos un boom, pero ya venían desde antes. Entonces hay como muchas áreas hot, digamos, que se están teniendo como hot topic dentro de lo que es el mercado de biotecnología en salud, como por ejemplo es el cáncer, la diabetes, enfermedades asociadas al aging. Esto está empezando a tomar cada vez más peso, ¿sí? Pensar en investigar Alzheimer, Parkinson, problemas de lenguaje, problemas de memoria en general, todas lo que son enfermedades asociadas al aging. Y terapias con células CAR-T y células madre están siendo temas muy importantes y muy candentes para traducir el hot topic en este momento, ¿sí? Entonces se estima que es muy probable que todos estos temas sean los responsables del boost de mercado de los próximos años que se está calculando. Bueno, y finalmente el crecimiento de la demanda de tratamientos para enfermedades crónicas. Esto es algo fundamental. Cada vez somos más, ¿sí? En las poblaciones, y gracias a los avances tecnológicos cada vez somos más que vivimos más, ¿sí? Por supuesto que si uno estudia después los mercados y los países particularmente hay muchísimas diferencias, pero acá estamos hablando a nivel general de lo que es el mercado mundial. Y podemos decir que cada vez somos más personas que viven más. Entonces hay una demanda de tratamientos para enfermedades crónicas y también enfermedades del aging, ¿sí? Ambas. Entonces, bueno, esto está haciendo que haya un boost muy grande en lo que es el mercado de la biotecnología de salud, al cual hay que prestarle atención de acá a los años que se vienen. Y otras 2 cuestiones más que me estaba olvidando de mencionar
son, por un lado, las nuevas tecnologías dentro de lo que es el área de salud, es decir, no solo se está empezando a investigar nuevos temas en los cuales se está teniendo mucha esperanza, como mencionaba recién, células CAR-T, células madre y demás, sino que además se están incluyendo nuevas tecnologías en lo que es el área de salud. Por ejemplo, la fermentación es una técnica que se ha incluido en los últimos 5 años, por ejemplo, y que ha mostrado resultados muy positivos, lo cual ha generado un crecimiento, ha acompañado este crecimiento de la industria en salud. Otro ejemplo es la interconexión entre salud, inteligencia artificial y el machine learning. También el crecimiento de la medicina personalizada, que esto es algo que hemos visto en las últimas clases, pero está permitiendo la apertura a nuevos mercados, ¿sí? Como por ejemplo pensar en terapias para enfermedades huérfanas, que históricamente no se le había prestado mucha atención porque eran enfermedades asociadas a una parte muy pequeña de la población o a un segmento que tiene determinadas características socioeconómicas, como pueden ser, por ejemplo, personas de bajos recursos. Y hoy día la medicina personalizada está poniendo mucho el foco en este tipo de enfermedades de pocas personas. Por lo tanto, esto obviamente está colaborando en el boost de la industria de la salud. Bueno, y finalmente lo que es la convergencia entre biotecnología y salud digital. Esto es una temática que ha cobrado mucha importancia en los últimos, diría, 2 años, si se quiere, y está empezando a ser muy importante y bueno, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Grandes firmas, grandes jugadores del mercado, grandes empresas están empezando a poner plata en esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de biotecnología y salud digital? Lo que es la integración de plataformas y herramientas sanitarias que integran tanto datos biológicos como datos digitales. Un gran ejemplo de esto es los dispositivos portables, lo que se conoce como wearable devices o biowearables, ¿sí? Que lo que hacen es reconocer datos biométricos, ¿sí? Diversos datos biométricos, puede ser por ejemplo el ciclo sueño-vigilia o hasta presión, hasta determinados valores sanguíneos, por ejemplo. Que son una serie de métricas, que estos datos biométricos pueden integrarse con plataformas digitales para proporcionar datos en tiempo real. Y esto es algo a lo cual se le está poniendo mucha plata en los últimos años. Y que se estima que va a ser parte de la gran revolución en la industria digital de la biotecnología en salud. Bueno, y finalmente otra de las cuestiones que están impactando y están colaborando mucho en que crezca la industria de la biotecnología en salud a nivel general, lo remarco, esto estamos hablando a nivel general mundial, después vamos a hablar un poquito del caso de LATAM y obviamente de Argentina, es el aumento del apoyo de los gobiernos, ¿sí? Uno de los desafíos que en general destacan desde los mercados es que al margen del apoyo que está habiendo por parte de los gobiernos en lo que es biotecnología en general y sobre todo en biotecnología de salud y biotecnología del agro, que es lo que vamos a ver la clase que viene, es que es necesario que los gobiernos acompañen determinadas aprobaciones y que colaboren en flexibilizar determinadas regulaciones en torno a ingeniería genética, células madre, etc. Por supuesto, como venimos charlando y debatiendo en clases pasadas, esto puede ser debatible, sí es importante que haya un acompañamiento de los gobiernos y que no haya un exceso de trabas en las regulaciones que impedimenten la innovación, pero tampoco la idea es que haya un nivel de laxitud tal que pueda terminar generando problemas en lo que es los controles de determinadas tecnologías y que el Estado y los gobiernos directamente desaparezcan. Entonces es un juego bastante complejo de diálogo, pero bueno, este es un desafío. En la mayoría de los informes de los mercados aparece como una problemática. Yo decidí ponerlo como un desafío, ver, bueno, hasta qué punto los gobiernos acompañan y no generan trabas, pero hasta qué punto también sirven como un importantísimo mecanismo de control. Entonces, esto es algo muy importante también a debatir cuando se piensa en lo que es políticas públicas. Bien, bueno, estos son los trends respecto a lo que es 2032. Esto también está sacado de otro informe. Lo que vemos es que el área de biofarmacia va a continuar creciendo cada vez más. Y también las de bioindustrias. Sí, bioindustrias, como decía antes, también incluyen cuestiones de salud y diagnóstico. No todas, pero algunas. Así que bueno, estas áreas van a continuar creciendo cada vez más. Y también vemos que va a haber un crecimiento en lo que es bioinformática. Bien, entonces, ¿cuáles son los grandes actores que destacan
todos los informes de lo que es el mercado de la biotecnología. Estos son los grandes actores que destacan la mayoría de los informes. AstraZeneca, Bristol Myers, Gilead, Sanofi, Biogen, Abbott, Pfizer y toda la lista que están viendo allí. Como pueden ver, la mayoría son biofarmacéuticas. ¿Sí? Los grandes actores del mercado de biotecnología están siendo las farmacéuticas. ¿Sí? Quienes están monopolizando más el ambiente, quienes están poniendo más dinero en inversión, etcétera, etcétera. Por supuesto, como mencionaba al principio, muchas de estas biofarmacéuticas también están poniendo dinero en lo que es diagnóstico y desarrollo de equipamiento de salud en general. Y son los ejemplos que vamos a ver puntualmente ahora. Como les mencionaba, la clase que viene nos vamos a detener en biofarmacéuticas, así que no voy a hablar puntualmente de eso, sino más de lo que es el área de terapias diagnósticas y salud en general. Entonces, la primera que podemos mencionar es Biogen. Biogen se destaca por realizar desarrollo de tratamientos para Alzheimer, demencia, esclerosis múltiple, y ELA, y esclerosis lateral amiotrófica. Tienen una diversidad de clinical trials ellos en camino para probar una diversidad de drogas específicas, como por ejemplo Litvimilibab, para el tratamiento del lupus. ¿Por qué lupus? Porque muchas de las drogas que ellos están desarrollando en estas enfermedades crónicas que mencionaba antes, les están sirviendo para tratar otro tipo de enfermedades, como por ejemplo lupus, cáncer, y tienen una serie de clinical trials en ese sentido. Si ustedes ingresan a su página van a ver que tienen listados todos los clinical trials, es muy interesante. Biogen, en este caso entonces se destaca por estudiar biofármacos asociados a estas enfermedades. Novo Nordisk, también son todas empresas que seguramente han escuchado nombrar porque son pesos pesados en el área. Novo Nordisk se centra en desarrollar tratamientos para diabetes de tipo 1 y 2 y hemofilia, son como las enfermedades que puntualmente estudian. Ellos tienen la mayor parte de su investigación y desarrollo destinada al desarrollo de distintos tipos de insulina para pacientes diabéticos. De hecho, si ustedes ingresan a su página van a ver que hablan mucho de que ellos apuntan a desarrollar lo que se conoce como insulinas inteligentes, si es como su gran santo grial, están persiguiendo eso todo el tiempo, entonces van mejorando también los diseños en torno a lo que es insulinas para pacientes. Abbott, peso pesado, seguramente han escuchado hablar de Abbott porque es una de las farmacéuticas más importantes en lo que es el ámbito de la biotecnología. Abbott es un monstruo, ha desarrollado, es enorme la cantidad de subsidiarias que tiene y la cantidad de cuestiones en las que se ha ido metiendo y todo lo que ha desarrollado. Yo solo tomé algunos ejemplos para que hablemos de esto brevemente, pero es muy interesante el camino que ha recorrido Abbott. Ellos se dedican al desarrollo de productos farmacéuticos, hace muchos años comenzaron con eso, pero hoy día son enormes en todo lo que es diagnóstico médico, dispositivos médicos, nutrición, tratamientos médicos. Y tienen diagnósticos para muchísimas enfermedades basados en diagnóstico molecular, diagnósticos rápidos. Particularmente se centran mucho en todo lo que es cáncer y enfermedades virales, teniendo el HIV como el actor más grande, pero tienen muchísimos diagnósticos para un montón de enfermedades distintas. Tomé dos ejemplos, uno que es muy interesante es el Eurovision, que ellos lo tienen para lo que es detección rápida de cáncer de vejiga, ¿sí? Y esto permite detectar en orina, les permite, detectar determinados biomarcadores en orina para personas que tienen hematuria, ¿sí? Y eso me parece muy interesante. Ellos están diseñando toda una serie de kits rápidos de detección de cáncer basado en biomarcadores de distintas enfermedades, y la verdad que esto es fundamental y es muy interesante porque es una revolución muy grande también en el área. Y después tienen toda una serie de equipamiento médico que ellos diseñan, como por ejemplo, tomé este ejemplo, pero tienen otros, el Cholestech LDX, que permite detectar, por ejemplo, lípidos, colesterol y glucosa, eso quedó en inglés, colesterol y glucosa de forma rápida, in situ, es decir, si uno ingresa a la página, ellos tienen todo un área de
destinada a lo que es detección en lugar, ¿sí? Por ejemplo, tener este tipo de equipamiento en el hospital que permita rápidamente detectar niveles de colesterol, glucosa, lípidos, y tienen toda una serie de equipamiento desarrollado en ese sentido. Entonces, bueno, tienen como pueden ver, tienen grandes frentes de investigación y de desarrollo, de detección de una diversidad de cuestiones. Bueno, y esto los posiciona como uno de los actores más importantes, obviamente, en el área. Y esto lo destaqué de la página porque tiene que ver con lo que mencionaba recién. A tal punto está siendo importante el tema de los biowearables devices que si uno ingresa a la página, esto es lo primero que aparece en la página de Abbott. Abbott está poniendo mucha plata en lo que es el diseño de biowearables que permitan un seguimiento por parte de los pacientes de sus propios valores. Y esto va muy obviamente de la mano de todo lo que es la medicina personalizada y la medicina centrada en la toma de decisiones informadas del paciente, que es todo un trend muy importante que está habiendo en salud en general. Entonces, bueno, esto también me parece muy interesante porque tiene que ver con también detectar hacia dónde está yendo el dinero que ponen estas grandes empresas y qué pueden llegar a ser los trends del futuro. Bueno, esto tiene que ver con lo que mencionaba un poco antes de, no es un caso de merger and acquisition, pero hablábamos de que el mercado biotecnológico es muy importante, tiene una gran preponderancia de lo que es merger and acquisition, ¿sí? Empresas que se compran o que se unen. Y dentro de eso también hay muchos casos de colaboraciones entre grandes empresas. Y acá simplemente traje dos ejemplos. Por ejemplo, Merck estos son ejemplos de 2023, si no me equivoco, entre octubre y diciembre de 2023 pasaron estas cosas y es bastante nuevo. Merck, por un lado, anunció que iba a colaborar con Benevolent AI y Existentia para usar inteligencia artificial en el descubrimiento de fármacos en oncología, neurología e inmunología. Esto es un trend súper importante en lo que es biotecnología en salud. Más adelante, hacia el final, vamos a destinar una clase a inteligencia artificial en biotecnología en general, pero bueno, destacar que cada vez más se está usando la inteligencia artificial para lo que es el desarrollo, detección, el desarrollo de fármacos mediante la detección de determinados targets de fármacos. Bueno, y esto y descubrimiento, ¿no? Por ese lado, y cada vez se está utilizando más para una diversidad de enfermedades, sobre todo para oncología. Entonces, bueno, Merck en este caso anunció esta colaboración en conjunto para ir hacia ese lado. Y bueno, otro ejemplo es que Alexion y AstraZeneca Rare Disease anunciaron un acuerdo con Pfizer para adquirir programas preclínicos de terapia génica que permitan la incorporación de activos complementarios y tecnologías nuevas de vanguardia para lo que es el tratamiento de enfermedades particularmente raras o de nicho. Entonces hay muchos casos de ejemplificación de grandes empresas que se unen con otras empresas para colaborar en torno a una problemática. Y también grandes empresas que compran, por ejemplo, pequeñas startups y las incluyen. ¿Sí? Ese sería un proceso de acquisition, pero en este caso es de colaboración entre ellas. Bien, entonces hasta ahora habíamos charlado de ejemplos en general de mundiales. ¿Qué pasa entonces con la industria de biotecnología en LATAM en general? Y luego hablaremos un poquito de la industria de salud en LATAM, biotecnología de salud. Actualmente los países con una industria más fuerte en biotecnología en la región son Argentina, Brasil y Chile, ¿sí? En Chile el 3% de las empresas de biotecnología se centran en I+D, el 55% en lo que es ofrecer servicios y el 43% en actividades de manufactura. Y sobre todo están centradas en lo que es área de salud y área de agro. En Brasil, lo que pasa es que Brasil se encuentra en una baja posición en los rankings de bioindustria a nivel global, en gran parte debido a una falta de apoyo del gobierno a la industria en cuestión históricamente. En Brasil la industria del bioagro es muy fuerte. Sin embargo, desde 2023, ¿sí? San Pablo y Río se están convirtiendo en grandes epicentros de industria. ¿Sí? Muchas empresas se han instalado en estas ciudades de Brasil y particularmente Brasil está empezando a querer pelear esa posición en la tabla, así se está queriendo posicionar como un líder en la temática hacia el futuro en la región y así es como el gobierno, por ejemplo, anunció una inversión millonaria en la industria de la biotecnología hace muy poquitito, a fines del año pasado si no me equivoco, y
Y bueno, por supuesto Brasil esto está queriendo poner dinero en esto para posicionarse como el país fundamental en esta temática en la región. Entonces, bueno, vamos a tener que mirar con, con la lupa y con ojos muy interesados de acá en adelante el crecimiento de Brasil dentro de lo que es la región de Latinoamérica. ¿Cuáles son las fortalezas que se destacan en el mercado LATAM cuando uno busca los informes, por ejemplo, de los mercados biotecnológicos y demás? Por un lado, el apoyo de la inversión, esto, bueno, voy a hacer un paréntesis, se destaca la importancia del apoyo e inversión de los gobiernos en este mercado en la región LATAM. Por supuesto, como argentinos nosotros sabemos que el apoyo de los gobiernos es muy fluctuante en todas las temáticas y que dependiendo cuál sea la agenda de los gobiernos del partido que nos gobierna, las prioridades cambian mucho. ¿Qué es lo que destaca, lo que se destaca respecto a esto en LATAM? Que en general se puede mencionar que ha habido apoyos sostenidos a lo que es la industria biotecnológica. Puede ser más, la inversión puede ser más o menos por parte del gobierno, pero que en líneas generales la discursiva es de apoyo en torno a esto. Lo cual es una realidad. Si uno estudia de acá a los 15 años hacia atrás, hubo en general una discursiva de apoyo a esto. Después pudo haber gobiernos que hayan apoyado más concretamente y otros solo la discursiva, pero es real que hay una discursiva en torno a esto de la industria biotecnológica, hay que apoyarla, tiene que crecer en la región y demás. Esto me parece muy importante. Una de las cuestiones que se destaca como fundamental es que la región es una creciente reserva de profesionales, es decir, cada vez hay más profesionales, ya sea biotecnólogos, biotecnólogas o áreas afines, que se forman en la región. Y ahora vamos a hacer un paréntesis con respecto a esto cuando hablemos de las debilidades. Bueno, y un uso creciente de herramientas de bioinformática y computacionales, y se destaca que la región de Latinoamérica se está volviendo una región que está cada vez usando más herramientas bioinformáticas. Por ejemplo, esto está particularmente liderado por Brasil. Y bueno, esto que cada vez más tienen profesionales formados en estas temáticas que saben utilizarlas y aplicarlas en diversas áreas de la biotecnología. ¿Cuáles son las debilidades? Yo un poco lo pongo como cuáles son los desafíos que desde la región LATAM, eso se marca como debilidades desde afuera, pero desde adentro es interesante que lo pensemos como desafíos también para luchar por políticas públicas que colaboren al crecimiento de esta industria en la región. Por un lado, como decía antes, que si bien el apoyo de los gobiernos a nivel discursivo siempre suele ser bastante sostenido en general, si pensamos en el caso de nuestro país, Argentina, es una realidad. Como dije, por supuesto que hay excepciones y es complejo también historiorizar este tipo de cuestiones. Pero si bien hubo un apoyo discursivo a lo largo de los últimos años, si se quiere, en torno a la industria biotecnológica por parte de los gobiernos, la financiación es limitada, particularmente en investigación y desarrollo, ¿sí? Es muy fluctuante. Y la inversión gubernamental en I+D es relativamente baja comparada con otras regiones más desarrolladas, y esto es fundamental. La inversión privada, aunque está empezando a crecer, está muy por debajo de lo que pasa en otros países, países como por ejemplo Estados Unidos o determinados países de Europa. Esto, cuando nos centremos en hablar del mercado biotecnológico en Argentina, dentro de un par de clases, nos vamos a centrar en esto, en cómo está conformado el mercado biotecnológico en Argentina respecto a lo que es inversión privada y pública, pero es una realidad que esto es una característica de toda la región y que si pensamos en el ejemplo de Argentina, es real. La inversión gubernamental a nivel público es baja y a nivel privado es prácticamente nula, si pensamos en lo que es investigación y desarrollo. Si bien está creciendo muchísimo, sobre todo por el fenómeno startup, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, otra debilidad que se marca, que está asociada a lo que mencionaba hace un rato antes también, es esto de los obstáculos normativos, que vuelvo a mencionar lo mismo. Es importante que como región LATAM, en nuestro crecimiento, pensemos qué cuestiones se pueden agilizar y flexibilizar y qué cuestiones no, porque irían en detrimento también de los intereses de la región y de los países en particular. Y finalmente, por eso decía que luego iba a hacer un comentario respecto a lo que decía antes, una debilidad fundamental tiene que ver con la fuga de cerebros y escasez de personal calificado. Si bien hay una creciente reserva de profesionales en LATAM, todos sabemos
que dependiendo de las fluctuaciones socioeconómicas de los países, políticas y los apoyos que haya o no a la ciencia, mucha gente se va a investigar afuera y muchas veces se termina quedando afuera. Y eso es una gran problemática porque la gente se forma en el país, pero luego se va. Y particularmente ahora en Argentina estamos con esa problemática de forma creciente y no solo está pasando que los profesionales argentinos del área y otras áreas, pero hablando del área de la biotecnología, se van a Estados Unidos y a Europa, sino que muchos están yendo a otros países de Latinoamérica también. Está habiendo una gran fuga de cerebros hacia Chile, Uruguay y Brasil, hacia países limítrofes. Y eso es un problema muy grande que hay que tener en cuenta. Y es interesante para ver estas dos contracaras que les traigo este recorte de uno de los informes del mercado global, que fíjense lo que dice, que el problema de la biotecnología actual tiene que ver con que hay un dilema de talentos, que hace muchos años está ocurriendo, ¿sí? Que esta industria sigue creciendo, pero que no hay suficientes profesionales que puedan cubrir esas áreas. Entonces, fíjense, los informes del mercado, que en general están hechos desde los países centrales, desde Estados Unidos, generalmente algunos países de Europa son quienes elaboran estos informes, ellos plantean que hay una falta de profesionales en el área. Sin embargo, en Latinoamérica ven como una buena situación que hay muchos profesionales. Sin embargo, esos profesionales en general se terminan yendo para cubrir la falta de profesionales que hay en el área en los países centrales. Entonces esto puede parecer trivial porque es algo que se ha hablado siempre hablamos los investigadores de esta problemática, pero también es una problemática que impacta profundamente en la industria, no solo en los ámbitos académicos. Entonces es muy importante pensar en esta problemática y en cómo atacarla para lograr que nuestros recursos humanos se queden trabajando en Latinoamérica. Y si pensamos en Argentina, en nuestro país, particularmente en nuestro país. Bueno, entonces, ¿y qué pasa en Argentina? Si ustedes se fijan, esto está, cuando hablemos del mercado biotecnológico en Argentina, vamos a retomar los informes que les voy a mostrar en esta última parte de la clase, pero bueno, por ahora me quiero centrar en cosas muy puntuales de estos informes. Este es el informe que en torno a las empresas de biotecnología que se hizo en 2016 a nivel impulsado desde el gobierno. Y si ustedes se fijan, Argentina está en el puesto número 16, un puesto muy alto. De hecho, es el primero de Latinoamérica, con 201 empresas de biotecnología. Esto es del último informe que se ha hecho, que fue el primer censo de empresas de nano y biotecnología que se hizo el año pasado, que lo mencionamos en la clase sincrónica. Como les decía, estos informes se los vamos a subir cuando tengamos la clase de mercado biotecnológico en Argentina. Son informes sumamente interesantes que tienen muchísima información. Ya después vamos a ir desglosando y charlando un poco más, pero por ahora me interesaba mostrarles en qué ranking se encuentra la Argentina. Fíjense cómo de 2016 a 2023 Argentina crece. Hablamos de 201 empresas y ahora Argentina ya aumentó prácticamente un 30%, ¿sí? La cantidad de empresas. No, más. Sí, pasó de 201 a 340 empresas, ¿sí? Muchísimo más. Entonces hay un crecimiento muy grande y muy sostenido en Argentina respecto a lo que es el mercado biotecnológico. Bien, entonces volvemos a hablar de lo que es salud, ¿sí? En el mercado de salud, Argentina, al igual que como pasa en la región, como mencioné recién, las dos grandes áreas de la biotecnología en la región en general, sobre todo en los actores más grandes de la región, que son Argentina, Brasil y Chile, son agro y salud, ¿sí? Y ustedes acá pueden ver perfectamente cómo entre salud humana, bueno, y fertilización humana, que acá está separado, alcanzar un porcentaje muy alto, en 33%, 32%, perdón. Entonces, lo mismo que observamos a nivel mundial ocurre en la región y ocurre en Argentina, ¿sí? El mercado de la salud en biotecnología es muy grande. Fíjense, bueno, salud humana, también acá se puede ver desglosado por actividad, donde las primeras son micropropagación vegetal, luego reproducción animal y luego salud humana. Esto es del censo, esto sí, de nuevo es del último informe que me pareció muy interesante porque hacen un estudio de cuáles son las tecnologías más preponderantes en lo que es el mercado biotecnológico en Argentina, y fíjense que las tecnologías asociadas a ADN y ARN están siendo dentro de las que están
con un mayor porcentaje. Luego tenemos también la bioinformática, tenemos los procesos biotecnológicos, tenemos proteínas y moléculas. Y cuando acá vemos lo mismo, esto es actualmente, eh, con respecto al informe del Censo Argentino de Empresas Bionano, fíjense cómo salud humana tiene un porcentaje altísimo, junto con lo que es biotecnología agropecuaria. Fíjense que están ahí igual cabeza a cabeza, comparado a lo que veíamos en 2016. Entonces, hay mucha plata y se está poniendo mucho esfuerzo, plata, recurso humano en el crecimiento de lo que es la biotecnología, la industria de la biotecnología en salud en Argentina. Y bueno, este gráfico es muy interesante porque muestra cuáles son las tecnologías que actualmente se están utilizando en el mercado de la industria de la biotecnología en salud en Argentina. Si ustedes se fijan, la más preponderante son, bueno, otras tecnologías en general, pero si ven, la segunda más fundamental son las tecnologías que incluyen ADN recombinante y por último, vacunas. Esto está dividido en tres categorías y tenemos, bueno, y en celeste pueden ver I+D, mientras que en amarillo ya están a nivel de mercado. Pero es muy interesante ver cómo está creciendo el mercado, por ejemplo, de las tecnologías de ADN recombinante en Argentina, así que también hay que prestarle atención a esto y poner la lupa en esto. Bien, bueno, y finalmente para cerrar quería dejarles algunos ejemplos de empresas de biotecnología de la salud en Argentina. En Argentina tenemos empresas grandes, históricas, que se han dedicado a lo que es salud y biofármacos, y también tenemos empresas pequeñas que tienen que ver con esto que mencionaba del fenómeno startup, que ya después más adelante vamos a tener una clase dedicada a esto, que son empresas de base tecnológica, así empresas más pequeñas, generalmente fundadas por investigadores que salen del ámbito académico, que también están empezando a tener mucho peso en lo que es el área de salud, desde lo que es investigación en, por ejemplo, diagnósticos, vacunas, entre otros. Uno de estos ejemplos es Oncolic, que es una empresa que se dedica a llevar adelante detección temprana de diversos tipos de cáncer mediante tecnologías de diagnósticos que utilizan microRNAs. Y es una empresa que está empezando, que en cada ronda de financiamiento que tiene está empezando a recibir más dinero, está empezando a ser un actor muy importante en el ecosistema del mercado biotecnológico de la salud en Argentina. Por supuesto, mAbxience, que seguramente ustedes han oído nombrar, que se encarga de la fabricación de anticuerpos monoclonales, vacunas, proteínas recombinantes, entre otros. Y mAbxience, si bien ya era una empresa instalada en el país y muy importante, durante la pandemia se encargaron de fabricar la vacuna de AstraZeneca para COVID-19 para toda Latinoamérica y esto les dio un salto fundamental y muy importante. Craveri es otra empresa que se dedica a la farma y a la bioingeniería. Y con respecto a la parte de bioingeniería, tienen una planta de terapia génica e ingeniería de tejidos muy importante que fundaron en 2005. Cuando ellos la fundan, fueron los primeros en Latinoamérica en tener esta planta. Ahora, bueno, hay otras empresas también que las tienen, pero en su momento fueron pioneros. Craveri fue pionero. Y bueno, finalmente Fundación Casará, también muy famosa, que se dedica a la farma, pero a su vez posee un área de investigación y desarrollo en ingeniería de tejidos y vacunas virales muy importante. Y también Casará está empezando a ser un actor, es un actor muy importante en el área. Entonces, bueno, para finalizar, para concluir, hemos visto cómo es el mercado, un poco las características del mercado biotecnológico un poco en general, para empezar a dar inicio a estas 4 clases que vamos a tener de diversos mercados biotecnológicos en general. Hemos visto cómo es el mercado de biotecnología a nivel mundial y luego nos centramos en lo que es el mercado biotecnológico en salud, particularmente primero a nivel mundial, luego hablamos un poquito de Latinoamérica y finalmente en Argentina. En la clase que viene vamos a continuar con la industria biofarmacéutica, luego hablaremos de la industria del agro y finalmente vamos a cerrar con una diversidad de sectores en crecimiento dentro de la industria biotecnológica para, bueno, cubrir un poco todas las industrias. Y luego la próxima clase sincrónica va a ser muy interesante, van a venir distintos biotecnólogos y profesionales de áreas afines a hablar de sus experiencias en distintas industrias biotecnológicas, así que les sugiero que no se pierdan tampoco esa clase, igualmente ya más cerca de la fecha estaremos recordando. Así que bueno, muchas gracias y con esto finalizamos la clase de hoy.
Nos vemos en el foro con la actividad y por supuesto, como siempre, cualquier duda, consulta, nos pueden escribir por privado o por el foro. Adiós.